Las voces que forman la noticia. En Contacto Informativo. La entrevista. La entrevista. Por supuesto, regresamos con más de Contacto Informativo. Le presentamos a continuación, por supuesto, también a usted la entrevista esta mañana. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar en el estudio de Contacto Informativo a Alejandro Zapata Perogordo, a quien le agradezco mucho el que esté con nosotros. Licenciado, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues al agradecido soy yo, que me den la oportunidad de dar mi opinión frente a todo su auditorio. No, al contrario, sabemos que, bueno, por su trayectoria, por ser conocedor precisamente de nuestra entidad, del estado de San Luis Potosí, por supuesto, de la capital, y bueno, pues dada su militancia también dado en el Partido Acción Nacional, ¿cuál es su perspectiva de este año 2018? Sabemos que se dan reglas distintas, que hay cosas que, bueno, pues finalmente hay que tomar muy en cuenta, sobre todo dentro de lo que es la ley electoral, que, bueno, pues también nos da particularidades que antes no habíamos tenido en nuestra entidad potosina. Sin embargo, el ciudadano, ese es el reto más importante, es que salga y participe, que yo creo que es uno de los objetivos más importantes de esta elección. Hay las condiciones, cómo se ven las cosas con respecto a lo que usted ha vivido anteriormente. Mira, de entrada estamos viviendo un año atípico, porque no es la renovación solamente de la presidencia de la República en esta ocasión. La alternancia ya la hayamos visto desde el año 2000. Estamos viendo un año atípico, primero porque las condiciones son completamente adversas. Creo que hay un hartazgo social donde la gente está irritada y enojada, sobre todo con los gobiernos. Segundo, porque nunca habíamos visto niveles de corrupción tan altos como ahora. Tercero, porque vivimos un clima de inseguridad y de violencia que no terminamos de acostumbrarnos. Y te diría una cuarta cuestión, que hay crisis de identidad en los partidos políticos, todos los que hemos dicho que impulsamos y profesamos principios de doctrina, ideologías, se han hecho a un lado por meterse a un proceso de coyuntura con grandes dosis de pragmatismo que hace que venga un choque. Y diría que todo esto lo que encierra no es más que el termómetro de que el régimen y el sistema político mexicano ya se agotó. Y por lo tanto, todo lo que esperamos es que, y creo que será inevitable, es que lo que venga tiene que realizarse a través de cambios profundos en el régimen político. Porque ya no es sostenible como actualmente se encuentra. Claro, no es privativo de México, lo estamos viendo prácticamente en todo el mundo. Pero todo esto que platicamos, bueno, pues se va a tener que estar reflejando primero en las elecciones que están dándose con todo. Lo que prevalece, que es a veces común en las campañas, es la descalificación. Pero nadie está haciendo una propuesta concreta de un cambio de fondo en su transformación. Ni el mismo López Obrador, que presentó hasta gabinete, no ha dado una receta de cómo se puede cambiar eso. El PRI está ofreciendo continuidad y Acción Nacional es el único que ha esbozado que tiene que irse dando un cambio en el régimen político junto con el PRD, pero tampoco ha aterrizado completamente la idea. Entonces la gente puede estar en la propuesta, inclusive hasta con incertidumbre. Lo que sí es claro y lo que es concreto es que las campañas hasta ahorita son prácticamente la descalificación, y es lo que luego yo menciono. Y ahí son todos contra todos, que se está haciendo la política de los enanos. Déjate corto las piernas para ver si quedamos de la misma estatura. Hay elementos que tal vez anteriormente no tenían un papel tan preponderante o simplemente estaban ausentes, como es el papel de las redes sociales dentro de lo que es la opinión o el termómetro de la opinión de los ciudadanos en muchos sentidos, donde, bueno, pues podemos ver tanto información falsa, información verdadera, podemos ver todo esto que se vierte con respecto a las opiniones y estrategias de los propios equipos políticos, ya sea para un lado o para el otro. Esta situación jugará un papel importante a diferencia de otras ocasiones este 2018. Sin duda, y esto lo dicen todos los analistas y lo hemos visto en otras campañas, la misma en Estados Unidos o en Europa. Las redes sociales son las que están prevaleciendo por encima de los medios tradicionales de comunicación social. Y hay de todo, como en botica.
porque inclusive hay mucha desinformación también ahí, pero ya la gente sabe cuando menos apreciar cuál información puede ser cierta y real y cuál no. Entonces, sí, las redes sociales se ha convertido en la comunicación masiva por excelencia e impactan muchísimo en las campañas. Eso y el enojo de la gente, que ahí lo estamos viendo también como termómetro. Entonces, sí, una campaña sin redes sociales es una campaña que evidentemente va a fracasar. Ahora, hay algo que luego descuidamos. Estamos pensando en la presidencia de la República porque tenemos aquí una forma de pensar de que es el presidente, la persona más fuerte, que finalmente lo es de todo el país, y que a través de ahí es donde se pueden ir bajando las cosas. Cuando los grandes cambios en México se dieron exactamente al revés, porque se fue dando a través de los municipios hacia arriba, de los municipios, gobiernos de los estados y la presidencia de la República. Así que yo no descuidaría la parte importante y fundamental que pueden tener los propios municipios, sobre todo en las comunidades, que es donde deben ser los promotores reales del cambio, que no han jugado su papel. Por el contrario, creo que todo el mundo se queja de todos los órdenes de gobierno, de presidentes municipales, de gobiernos estatales y de la presidencia de la República. Yo creo que quien se enfoque realmente a hacer cambios a través de los ayuntamientos y de los municipios puede ser, con buenos candidatos, en tanto que hay cambios en 9 gobiernos estatales, puede llegar a tener un soporte y una base que le permite en ese sentido avanzar. Por eso si hablábamos de comunicación, redes sociales, estructura que es fundamental, pero también con qué candidatos se va a ir acompañando cada uno de los que aspira a la presidencia de la República. Y esta situación también preguntarle si a su experiencia ha hecho que se modifiquen precisamente las campañas políticas. Hoy en día sabemos que, bueno, pues hay quienes opinan que algunas campañas pues no despegan, no han ofrecido lo suficiente, que los foros inclusive que se tienen que buscar pues tienen que ser otros o a lo que tradicionalmente se tenía. ¿Ha cambiado, ha evolucionado la política hoy en día con eso? ¿Se ha evolucionado? Sí tiene que evolucionar y lo hemos estado viendo. Pero también hay ciertas cuestiones aquí en México de costumbres corporativistas y nadie se escapa tampoco de ello. Por eso hablamos de que es fundamental la estructura. El que no esté cuidando la casilla o los que no estén yendo a buscar esa clientela que les permite tener ciertos colchones, pues es obvio que no la va a librar. Pues se decía que una de las grandes debilidades de Morena, que ha ido avanzando y es como puntero, pues es su estructura, que carece de estructura. Y por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional, actualmente en el poder, tiene una estructura muy sólida. Acción Nacional y el PRD se complementan porque donde Acción Nacional no tiene estructura, como es en el DF, la tiene el PRD. Entonces, de alguna u otra manera, las estructuras son fundamentales. Y dicen los centroamericanos ya nos empiezan a llevar ventaja en sus esquemas democráticos. Dicen los centroamericanos, dicen es que en Centroamérica se cuentan los votos y en México se pactan los votos. Y sí, seguimos teniendo la estructura centralista, corporativista, clientelar, electorera, etcétera. Por eso luego nos sale tan cara nuestra democracia. O sea, que ir a comprar votos a algunas partes, porque si no, el que no vaya a hacer eso no tiene votos en esas zonas o en esas regiones. Pero son secretos a gritos, lo saben las autoridades electorales y no hacen absolutamente nada de eso. Las campañas se les pone topes y no hay quien los pueda cumplir, ni tampoco hay quien tenga el ánimo de cumplirlos, porque si los cumplen, sus campañas terminan en un verdadero fracaso, lamentablemente. Nos falta mucha cultura y mucho desarrollo democrático. ¿Cuál sería su pronóstico, señor Alejandro Zapata, con respecto a lo que será el resultado electoral del 2018? No en cuanto a quién vaya a ganar, sino el ánimo social. Porque sabemos que, bueno, se ha hablado mucho de que tenemos un problema verdaderamente importante a nivel social que está latente y que tiene que ver con todos los elementos que mencionaba al inicio de esta charla, con el desencanto, con la situación de inseguridad, sobre todo porque llega la pregunta si existen las condiciones de gobernabilidad, si existen las garantías de que esta elección sea segura, cuando menos para todos los ciudadanos que asistan a votar. A ver, mira, yo espero que las cosas vayan, después de esta etapa de precampañas, cambiando.
Hay 3 etapas en las campañas y las etapas en las campañas son, primero, te das a conocer, segundo, escuchas y la tercera, concluyes. Yo creo que una de las partes fundamentales era irse dando a conocer. Puede ser que el más conocido, que no tenía esa necesidad, era Andrés Manuel, ya llevaba una ventaja en esa parte. Ahora tiene que venir la fase donde se tiene que escuchar a las personas para terminar con una propuesta muy aterrizada, aunque ya se delineen ahorita las cosas. ¿Cuáles son los temas fundamentales que hay? Corrupción e inseguridad. Y de ahí se derivan muchos, Se deriva lo que es la impunidad, la violencia, afectaciones de muchos tipos, etcétera. Pero ¿qué requerimos en estos tiempos de crisis? Necesitamos liderazgos con visión de Estado, que no los estamos viendo en las campañas. Estamos viendo política de descalificación y de confrontación, pero así no va a cambiar México. Entonces, mi pronóstico es que pueda quien tenga la posibilidad de impulsar un liderazgo con visión de estadista, ese puede tener mayores posibilidades o mayores simpatías. Ahorita no hay nada para nadie. Sí, están las encuestas, hay ventajas y desventajas, es cierto. Creo que, y haciendo un pronóstico a lo mejor previo, creo que, por ejemplo, el candidato del PRI tiene una bronca espantosa. Primero, es un tecnócrata, es un buen técnico, pero no es una persona carismática y tiene que cargar con el lastre de esta administración, que le está pesando. Vemos cómo no avanza en las preferencias. Entonces, quiere decir que la contienda se va a ir dando porque los independientes, por más que le hayan echado ganas, no tienen mayores posibilidades. La contienda se va a dar entre López Obrador y Ricardo Anaya. Y esa confrontación la vamos a estar viendo sobre todo en la parte de la propuesta en los próximos meses. Así que yo diría, todavía hay posibilidades de que se pueda ir rectificando el rumbo. Y la percepción de la gente es prácticamente quién garantiza un cambio de fondo en México, independientemente de las preferencias. Y se le apuesta a veces al voto útil o a liderazgos que puedan ir cambiando, transfugas de los partidos políticos, etcétera. Yo creo que va a llegar el momento en que la gente, si se le puede llegar a su conciencia, pueda entonces libremente estar decidiendo por quién, sobre todo en los segmentos muy necesitados. Hay muchos factores que inciden en las campañas, hay muchos temas que se pueden hablar, pero lo que está requiriendo México ahorita es, y la gente así lo ve, quién garantiza un cambio de fondo con estabilidad, es decir, sin que haya confrontación y violencia, porque todo parece indicar que como van las cosas, puede haber tal pasión que se desborde y pueda provocar estallidos sociales. Importante esta reflexión, sobre todo de cara a que, sin duda alguna, el Estado tiene que ser garante también, dentro de lo que cabe, de que las cosas se lleven bien, ¿no? Mira, el Estado lamentablemente se compone de instituciones frágiles. Una de las instituciones más fuertes, Secretaría de Hacienda, ahora resulta que era por donde se triangulaban recursos para las campañas. Entonces, no tenemos un Estado sólido, tenemos un Estado demeritado, desprestigiado, lamentablemente con instituciones en las que ya no confiamos. El caso concreto, el Congreso local de San Luis Potosí, después de todos esos escándalos, ¿quién les cree a los diputados? ¿Quién les hace caso? O sea, ya no pueden levantar esa imagen y es una institución que lamentablemente la tenemos ahorita completamente desbaratada, frágil, débil y así sucesivamente con muchas más. Los cuerpos de seguridad pública, las cámaras, muchos municipios, gobiernos estatales donde los gobernadores han causado grandes estragos cuando habíamos visto tantos gobernadores en la cárcel. Bueno, estamos viendo cómo el país se va cayendo en pedazos y necesitamos reconstruirlo teniendo instituciones muy sólidas. ¿Qué es el reto? ¿A qué
viene todo esto? Pues que lo que se requiere, porque no lo puede hacer una sola persona, se requiere realmente un pacto social donde haya una reconciliación nacional. Pero estamos inmersos en un proceso exactamente adverso, porque cuando hay campaña nos fragmentamos, nos dividimos, nos peleamos, hay enojo, irritación, etcétera. Están faltando liderazgos en México para que de alguna otra manera podamos reencontrar ese camino. Yo calculo que esa parte tendrá que ser de julio en adelante para podernos unir entre todos los mexicanos y ver cuál va a ser el destino real de México. El problema es quién llega y tenga capacidad también para eso. Al gobierno actual, esta administración, ya se le pasó su tiempo para hacerlo. Se le dijo desde hace tiempo que podía realizarlo, pero se dejó llevar por buscar el poder en los estados, tratar de consolidar a través de redes de corrupción, lealtades que le permitiera todavía continuar. Ahí están los resultados. Dejan un país con un ánimo por los suelos, instituciones frágiles, violencia, corrupción, impunidad. Y eso todo el mundo lo estamos viendo, y más ahora que existen las redes sociales. Esa parte tiene que cambiarse y tenemos que buscar dar un giro que nos permita ver con una visión cuando menos de 25 o 30 años adelante. Eso tiene que buscarse la forma de ir sumando liderazgos sociales y fuerzas políticas para poder avanzar. Que eso se había anticipado ya desde antes, cuando se ponen gobiernos de coalición en la Constitución. Pero los gobiernos de coalición se dan después de las elecciones. Por eso el PRD y el PAN dicen, vamos haciendo un pacto de un gobierno de coalición previo a las elecciones para poder aterrizar una propuesta clara. Esperemos que la propuesta sea a la altura de las expectativas sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro Zapata Pero Gordo, por haber estado con nosotros esta mañana. Por supuesto, una reflexión que vale mucho la pena tomar en cuenta respecto a este 2018 de lo que serán las elecciones. Muy amable y muy buen día. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Ahí lo tienen usted. Nosotros vamos a mensaje, regresamos con más de Contacto Informativo. Volvemos.